Buenos días, estudiantes, espero que estén súper bien. Vamos a iniciar nuestro trimestre número 2 relacionando la competencia trimestral, que es comparar los diferentes compuestos inorgánicos con base en la estructura y su nomenclatura. Indicador de logro 1. Identifica las diferentes funciones químicas inorgánicas con base a su grupo funcional. Para empezar a desarrollar esta nueva temática, es necesario definir qué son los compuestos inorgánicos. Y cuando hablamos de compuestos inorgánicos, también decimos que hay compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos son sustancias inertes o muertas que se caracterizan por no contener carbono y se forman con todos los elementos de la tabla periódica, en diferentes combinaciones, como por ejemplo la cal, la sal de cocina, ácido de batería, entre otras, que son estudiados por la química inorgánica. Aquí tenemos un ejemplo de la cal y tenemos un ejemplo de la sal. La fórmula CaO, óxido cálcico, y la fórmula de la sal de cocina, que es NaCl, cloruro de sodio. Importante que aprendamos que los compuestos inorgánicos se caracterizan por no contener carbono y que se forman con todos los elementos de la tabla periódica que ya nosotros aprendimos en el primer trimestre cuando estábamos viendo propiedades periódicas. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, estos poseen una clasificación. Y dentro de esa clasificación, ¿qué tenemos? Tenemos los óxidos, las bases, los ácidos, las sales y los hidruros. Vamos a repetir. Dentro de los compuestos inorgánicos tenemos los óxidos, las bases, los ácidos, las sales y los hidruros. Cada uno de estos compuestos inorgánicos tiene una estructura que la caracteriza, y esa estructura que la caracteriza es la que le da la diferente combinación para poderse formar. Ahora bien, cuando hablamos de óxidos, decimos que es la combinación de un elemento metal o no metal más un oxígeno. Cuando hablamos de las bases, dice que son compuestos químicos formados por un metal y el grupo funcional OH. Importantísimo tener en cuenta eso, que las bases van a tener un grupo funcional OH. Cuando hablamos de los ácidos, dice que está formado por un hidrógeno y un no metal. Siempre al principio estará el hidrógeno, seguido de ¿quién? De un no metal. Y posiblemente vamos a encontrar casos donde vamos a encontrar ácidos que terminan en oxígeno. También más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En las sales, compuesto químico formado por la unión de un metal y un no metal y posiblemente un oxígeno. Y los hidruros, compuesto químico formado por cualquier elemento metal seguido de hidrógeno. Lo importante, señores, que es saber los elementos de la tabla periódica. Cuando son no metales, en este caso, como pueden visualizar, no metales son los que están en amarillo, y los metales o metaloides, que encontramos los metales que están en azul y los metaloides que están en verde, la respectiva ubicación de esos elementos en la tabla periódica por sus grupos y periodos. Entonces hay que aprenderse o hay que saber identificar los no metales como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo, el yodo, los gases nobles
que también se consideran no metales, también hay que identificar todo eso para que al momento de nosotros identificar la clasificación de los compuestos inorgánicos se nos sea más fácil, se nos dé de una manera más rápida y poder llegar a identificar este tipo de compuestos. Listo. Vamos a ver cómo se forman los óxidos. Y cuando hablamos de los óxidos, estamos hablando que tenemos óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos se forman mediante la unión de un elemento metal más el oxígeno, y los óxidos ácidos se forman en la unión de un elemento no metal más el oxígeno. Miren la diferencia. Óxido básico, elemento metal más el oxígeno. Y el óxido ácido es el elemento no metal más el oxígeno. Importantísimo tener eso en cuenta. Por ejemplo, óxido de magnesio. Si se pueden dar cuenta, el magnesio, que es un metal seguido de un oxígeno, el óxido de bario, el bario lo encontramos, ¿cierto? Si lo pueden dar cuenta, más seguido del oxígeno, también tenemos que el potasio seguido del oxígeno. Entonces, la estructura del óxido básico está relacionada de esa manera, señores. Elemento metal más el oxígeno. Ahora, el óxido ácido tenemos elemento no metal más el oxígeno. Miren, dióxido de carbono, el carbono más el oxígeno, y el dióxido de nitrógeno, el nitrógeno más el oxígeno. ¿Cómo se forman las bases? Las bases se forman de la siguiente manera: en la combinación de un elemento metal más el grupo funcional OH. Importantísimo. Elemento metal más el grupo funcional OH. Por ejemplo, hidróxido de aluminio. Aluminio más el grupo funcional OH. Hidróxido de sodio. Miren. El sodio más el grupo funcional OH. Hidróxido de magnesio. El magnesio más el grupo funcional OH. Si te puedes dar cuenta, esta es la formación de las bases. ¿Cómo se forman los ácidos? Los ácidos se forman de la siguiente manera. O primero tenemos que tener en cuenta que los ácidos encontramos osácidos e hidrácidos. Entonces, en los osácidos, ¿qué encontramos? Que se forman mediante el hidrógeno más un no metal seguido de la combinación de un oxígeno. Y en los hidrácidos tenemos el hidrógeno más un no metal. Entonces, la diferencia entre un osácido y un hidrácido es que el osácido termina en un oxígeno y el hidrácido no termina en un oxígeno. Por ejemplo, los osácidos tenemos el ácido bórico. Miren que ahí está el hidrógeno, ¿cierto? ¿Seguido de qué? Del boro, y seguido del oxígeno, el ácido nítrico. El ácido nítrico, ¿qué tenemos? El hidrógeno más el nitrógeno. ¿Seguido de quién? Del oxígeno, el ácido fosfórico, tenemos ¿qué? El hidrógeno, seguido del fósforo más el oxígeno. Y en los hidrácidos dice que es el hidrógeno más un no metal. Tenemos el hidrógeno, el flúor, ¿cierto? Tenemos el ácido clorhídrico, que es el hidrógeno más el cloro. Y tenemos el ácido bromhídrico, que es el hidrógeno más ¿qué? El bromo. Entonces, señores, si ustedes se pueden dar cuenta, solo es aprender la estructura directa de la formación de los ácidos para poder identificarlo. ¿Cómo se forman las sales? Las sales se forman de la siguiente manera: un elemento metal más un elemento no metal. Esa es la estructura. Elemento metal más un elemento no metal. Entonces, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal de cocina. Sodio más el cloro. El bromuro de potasio, tenemos el potasio más bromo, ¿cierto?
y el yoduro de calcio, que tenemos el calcio más el yodo. O sea, un metal más un no metal. ¿Cómo se forman los hidruros? Los hidruros se forman de la siguiente manera. Elemento metal más el hidrógeno. Elemento metal más el hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de aluminio. Tenemos un metal como el aluminio, seguido del hidrógeno. El hidruro de berilio, tenemos el berilio más el hidrógeno. Y el hidruro de sodio, que viene siendo el sodio más el hidrógeno. Esto es la combinación para formar los hidruros. Hay que tener en cuenta que en la clasificación de los compuestos inorgánicos, cada función química inorgánica o cada compuesto inorgánico presenta un grupo funcional que lo va a caracterizar. Por ejemplo, dentro de los compuestos inorgánicos, que son el óxido, las bases, los ácidos, las sales y los hidruros, el óxido, su grupo funcional se caracteriza por tener ¿qué? Un oxígeno. Las bases se caracterizan ¿por qué? Por tener un grupo funcional OH. Los ácidos se caracterizan ¿por qué? Por tener un hidrón positivo, en este caso un catión. Las sales por ser la combinación de un metal y un no metal. Y los hidruros por tener un hidrón negativo, en este caso un anión. Señores, importantísimo saber e identificar los grupos funcionales de cada compuesto inorgánico, porque son características propias de estos. Ya teniendo en cuenta esta información, vamos a desarrollar una actividad donde ustedes van a completar el siguiente cuadro clasificando el tipo de compuesto inorgánico e identificando su grupo funcional. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio es un compuesto inorgánico, en este caso una base, y su grupo funcional es OH. Igual lo vamos a realizar con el sulfuro de magnesio, con el óxido de litio, con el fluoruro de aluminio, con el óxido de calcio, con el hidruro de litio, con el ácido nítrico, con el hidruro de calcio, el hidruro de estroncio y el ácido clorhídrico. ¿Cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a completar este cuadro? Sencillo. Aquí, si se van a la diapositiva número 4, se pueden dar cuenta la clasificación de los compuestos inorgánicos y un resumen breve. Un resumen breve que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar este cuadro. Y si tú puedes observar ese cuadro, ahí vas a poder ver que el compuesto inorgánico, el óxido, la base, los ácidos, las sales y los hidruros, y cómo es su formación. También se resalta mucho todo el tema del grupo funcional. Es necesario tomar apuntes. Los apuntes que vamos a tomar en el cuaderno, inicialmente vamos a copiar la competencia trimestral y el indicador de logro, también seguido del propósito de esta clase, que lo vamos a tener en la guía. Y también vamos a tomar los apuntes más importantes para ustedes tener en cuenta al momento de realizar ¿qué? Esta actividad. Actividad que va a ir plasmada ¿dónde? En su cuaderno. Este es el desarrollo de la clase del día de hoy. Hay que repasar. En la página web mía vamos a encontrar también unos videos donde van a encontrar soportes de este tipo de explicación. Al igual, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico y con gusto les estaré respondiendo cualquier tipo de duda. Recuerden que el compromiso es de nosotros, de ustedes, y el compromiso es mío para poder desarrollar este tema nuevo acerca de los compuestos inorgánicos y poder ¿qué? Sacar adelante esta competencia trimestral y ustedes puedan comparar los diferentes compuestos inorgánicos que hay,
con base a la estructura y su nomenclatura, que lo vamos a aprender cómo nombrar este tipo de compuesto. Muchas gracias.